Ríe, aprende y repite, porque el crecer no siempre es lineal, pero sí consciente. Bienvenidos, bienvenidas a este programa, a este primer capítulo de Psicólogo A. Y yo soy Diego Hernández, psicólogo, educador y administrador. Y el día de hoy tengo una persona que me va a estar acompañando en este primer capítulo, en este arranque, en esta primera edición que vamos a tener de muchos, o espero que tengamos de muchos videos, que vamos a estar hablando de muchísimos temas, temas muy diversos, temas muy peculiares, cosas que tal vez allá afuera se critican, cosas que allá afuera se atacan, pero aquí hablamos, escuchamos y entendemos. Ven y disfruta este apartado, llama a tus amigos, comparte, y si tienes alguna pregunta, si tienes alguna duda, con todo gusto estaremos aclarándolas. Y si se te ocurre después de ver el video, no pasa nada. Tú compártela y te estaremos contestando por la página de Psicoforma Activa. Recuerda, este es un espacio para ti, es un espacio diseñado para que tú compartas, un espacio diseñado para que sigamos aprendiendo de todos. Y ahora sí, sin más por el momento, presento a esta persona que estará junto a mí en este primer capítulo. Tengo a Brandon Sandoval Lamarca, psicólogo y psicoterapeuta transcultural. Es correcto, muchas gracias Diego, gracias por la invitación, gracias por este espacio, por este momento. Pues vamos a estar aquí platicando un poquito de varias cosas que son importantes resaltar en esta época en la cual nos estamos encontrando, este 2026 que viene con todo. Empezamos Claro. con temblorcitos, empezamos con sacudidas, perdón, y que al final del día hay que reflexionar y esperemos que primero no sea la primera vez y única que me invitas, y la segunda que así como platicamos aquí de forma pues natural, de forma espontánea, también así la gente lo entienda para que a su vez sepa que lo que vamos a platicar aquí y otros invitados que tendrás a lo largo de estas jornadas que te vas a aventar, pues no está lejano del entendimiento del ser humano, ¿no? Claro, ¿no? Porque al final a cabo es algo que sucede día a día, es algo que el ser humano no ha entendido tal vez de una forma diferente a la que se te dijo que tenía que ser, ¿no? Precisamente hoy por la mañana estaba revisando ciertas características de las páginas de Facebook y me encontré pues algunas preguntas que hacían en grupos de psicólogos, para pedir información, ¿no? Y lo menos que hay son respuestas adecuadas. Es de eso no sirve, y así te haces llamar psicólogo en el caso de la psicología, y es que no pierdas tu dinero, y hay mucho ataque entre el ser humano, ¿no? Sí. Sabiendo que el ser humano es tan diverso, tan cambiante, que pues al final a cabo hay que darle un entendimiento mayor para que toda esta situación pues la vayamos aprendiendo, vayamos enriqueciéndonos como personas, como país, como sociedad, ¿no? Pero para ello, precisamente, esperemos que sí, haya muchísimos programas más con diferentes índoles, con diferentes temáticas, y es que si no nos fundan por el tema, pues estará fantástico, ¿no? Pero, pues me gustaría que las personas que te van a estar viendo Ok. conozcan un poquito más de Brandon. ¿Por qué? Uy. ¿Por qué elegir esta rama, esta área, esta parte que, pues sí, allá afuera se enjuicia, se juzga y se ataca, ¿no? ¿Por qué ser terapeuta? Tú me lo decías fuera de cámaras, Ujú. un terapeuta energético, físico, emocional, ¿no? Yo decía, híjole, está muy largo para la publicidad. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Brandon Sandoval, la marca, elige ser ese terapeuta? Uy, mira, digo, primero Primero que nada, no te voy a contestar, que dice. todo ya me voy. No, no es cierto. Primero que todo, hace rato mencionaste que es muy atacada y que en muchos grupos y en muchos lugares, tanto en redes sociales como fuera de las mismas, las personas pues sí se han dedicado
a malinterpretar, mal difundir y mal entender lo que vamos a platicar en esta ocasión. Me considero una persona hasta el día de hoy, y eso es lo que también me ha llevado a lo que me acabas de preguntar, completamente escéptico y no creyente hasta no comprobarlo. Ok. Entonces, con eso vamos a arrancar porque yo antes de dedicarme al estudio, al entendimiento, a la comprensión y a la misma práctica y a la búsqueda de prácticas que vayan formando a esto que hasta ahorita podemos llamarle como psicoterapeuta transcultural, o es donde más encajo en torno a ello, pues es que la práctica misma, sin preguntarme, sin decirme, llegó y tocó a la puerta y dijo, ¿sabes qué? O le vas por acá o sigues dudando de cosas a lo, a lo incrédulo nada más. Ok. ¿A qué me refiero? A que siempre puse en duda estos temas, no este en particular siempre lo tuve como punto y aparte porque decía, y lo sigo diciendo, hasta no comprobarlo no puedo decir que no exista, pero esta búsqueda de Mimi, ¿verdad? Así lo vamos a llamar, Mimi, ajá, y no es un chiste, espero que Ok. no lo relaciones con un chiste, Hoy no lo voy a sino hacer. del yo interior, pues, del yo que muchas veces se pierde y que las personas nunca nos hemos puesto a pensar cuando se pierde, qué es lo que pasa y qué es lo que conlleva el no encontrarte, o el no saberte, o el no hallarte. Esto pues llevó a investigaciones desde hace ya más de 5 años en torno al tema a profundidad, ya lo tenía anteriormente pensado, pero que a su vez la cuestión espiritual y la cuestión científica es un gran error entender o decir o pensar que la ciencia ha atacado la espiritualidad. Al contrario, lo que ha hecho ha sido ver que sí y que no, obviamente bajo sus estándares de investigación, pero siempre lo ha puesto como a prueba, ¿me entiendes? Siempre ha buscado la forma de entenderlo y de llevarlo a la práctica, porque la ciencia, a final de cuentas, lo que busca es la réplica y saber que se puede repetir y que se puede hacer y que se puede crear para poder tener como un método a andar, Claro, ¿no? ¿no? Y al final a cabo es un gran parteaguas del que se repita, se vuelva a llevar a cabo las mismas situaciones y que tú como terapeuta, psicólogo o como te quieras llamar, estés en esa índole, ¿no? Porque yo veía los comentarios de esta publicación que te comentaba. Sí, sí. Y es que el cognitivo conductual es lo único que tiene evidencia científica comprobable, ¿no? Es mucho de ese comentario que me ha tocado oír, no solamente en la parte de los consultorios, sino en la parte educacional, en la Profesional. parte Sí, profesional. sí. Decir es que eso no, pero habiendo tantas ramas, tantas áreas de investigación, que pues al final a cabo también aportan a ello, ¿no? Entonces, ¿cómo encasillar esa idea de que la ciencia tiene la razón si el ser humano es tan cambiante, es tan diverso? ¿Por qué? Porque esta área que tú tomaste brinda pues ese plus, ¿no? Te brinda la diferenciación tal vez de un psicólogo tradicional, un terapeuta tradicional, a Ortodoxo. un Ujú. terapeuta transcultural que puede ayudar en otras áreas que la ciencia no toma. ¿Cuál sería esa gran diferencia? Híjole, exactamente lo que acabas de mencionar, es una gran diferencia. Eh, Pienso que lo primordial en esto es que nos hemos encasillado tanto profesionales de la salud, porque me consideré y me sigo considerando a veces un poquito similar a esto. Siempre buscamos como la más cercanía o lo más parecido a una cuestión base científica. Pero es una gran mentira la que comúnmente contamos en las universidades, la que escuchamos en las universidades, de que todo se rige bajo el método científico riguroso. Hay que hacer un paréntesis muy grande. La ciencia, precisamente el estudio de la ciencia y de la comprobación y de todo este show, nace con la madre de todas, de todas las ciencias, que es la filosofía, que es el cuestionarse, ¿no? Bueno, pero antes de volverse las cosas científicas, ya existían métodos que obviamente era para pocos o para unos cuantos el entendimiento de estos métodos, y que podemos entenderlo como brujería. Ajá. Pero ojo acá,
Brujería no la que conocemos actualmente. Ahorita vamos a platicar un poquito de ello si nos alcanza el tiempo para hacerlo. ¿Por qué? Porque precisamente junto con otros programas que al igual que contigo, que con otros lugares en donde vamos a andar también, la intención es limpiar y depurar a muchos conceptos que al día de hoy se tienen como cimentados. Y uno de ellos es por qué en este caso de la psicología y de la psicoterapia, por qué hacer como una diferenciación o por qué partir de una forma en donde se haga hasta cierto punto la comparación. El psicólogo ortodoxo tiene como obligación conocer de múltiples culturas. El psicólogo ortodoxo tiene como misión el entender al ser humano y para poder entender al ser humano debe de entender de dónde viene, los cimientos, los pensamientos y todo este bosquejo social y que al final de cuentas hacen y forman a una persona Ok. y la vuelven persona. Entonces, me estás hablando que como psicólogo tienes la obligación de conocer un poquito de todo. Ujú. Culturas, religiones, datos curiosos, si así lo quieres ver. Sí. Pero en esta parte de la terapia transcultural Ujú. es algo necesario y es algo obligatorio. Sí. Por ejemplo, aquí en México tenemos muchísimas culturas, Sí. sabiendo y partiendo del punto donde si estamos en el centro del país, como lo estamos haciendo ahorita, pues hay diferentes subculturas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando llega una persona, llámese de Chiapas, y te dice, es que en mi cultura, en mi sociedad, en el lugar donde yo vivo, es adecuado en la compra de las esposas, Ujú. ¿no? E incluso el dar a la hija por cierto dote, que son tradiciones, son costumbres Sí. específicas de cada lugar. Estoy poniendo a Chiapas porque es donde conozco, ¿no? Pero a ti como terapeuta transcultural, ¿qué te dice ello? ¿Lo atacas, lo enjuicias, lo ves desde una perspectiva del centro del país o qué haces con ello? Va, primero que todo, no hablo de la psicología transcultural, sino voy a hablar de la base principal. Jamás enjuiciar en ningún momento ningún acto. Obviamente tenemos que llevar a juicio, pero no nuestro juicio moral, sino un juicio ético, un juicio que va apegado a las leyes si una persona corre riesgo o está amenazando a otra para un daño o lastimarle. Ahí sí tenemos que romper por completo nuestra parte del código de complicidad ético, ¿no? Pero en este caso que pones el ejemplo, considero lo más importante es entender las culturas precisamente. Y de ahí nace esta búsqueda o esta investigación, que por cierto, pongo como a pie de página a Díaz Guerrero, quien es el primer pues con bases científicas y que está enfocado en la psicología, que le da el auge a esto, primeramente intracultural y después transcultural. Él es el primero que lo lanza. De hecho, tenemos ahí el reconocimiento a nivel internacional por parte de México como ser el primer lugar en donde se lleva este estudio a profundidad acerca de entender las zonas primero, después entender al país como tal, después entender al continente y así nos vamos para poder Ok, así brindar una terapia adecuada bajo los conceptos linguaes, tradicionistas, culturales del ser. ok. Entonces, el conocer la cultura es algo indispensable, Es ¿no? correcto. ¿Qué pasaría si yo no me meto con ello? Porque es cierto, hay muchos enfoques de la psicología que dicen, no me interesa saber de tu pasado, me interesa saber el aquí y el ahora, porque es lo que te está afectando y está perfecto, ¿no? No en juicio, no ataco, pero no se meten más allá de conocer y Ujú. empiezan a atacar aquellas prácticas que Si lo hacen. pues que sí lo hacen, ¿no? Hablando con médicos, hablando con diferentes personas, pues te van a decir el empacho, ciertas costumbres, tradiciones que son propias de nuestros ancianos, nuestros Ancestros. ancestros, Ujú. incluso de nosotros, pues están mal vistas, están atacadas y están juiciadas por una sociedad que actualmente vive en lo científico y en lo correcto. Ujú. ¿Qué pasa ahí, no? ¿Qué, qué les puedes decir tú en esta parte de donde tú retomas esa cultura para
pues llevar a tu práctica algo pues más allá de lo convencional. Basta con mencionar algunos puntos importantes de mi vida en donde comúnmente los médicos se quitan el sombrero y eso es algo que sí se espera que en algún punto, ya cada vez hay más médicos que se dedican a esto que te voy a contar, que es el otorgar la posibilidad de un entendimiento no exclusivamente de la medicina como ciencia y buscar alternativas también médicas, pero a través de la botánica, a través de medicina tradicional o medicina que encontramos desde las plantas. Hablemos que un fármaco nace de químicos y de la conjunción de estos, pero estos vienen de plantas al Claro. final del día. Sin embargo, la industrialización de todo este show ha hecho que ya no entre el medicamento o la medicina como debería de entrar y se vuelva más bien te curo del hígado, pero te voy a fregar los riñones, Ok. ¿no? Te curo el corazón, pero también tienes que saber que el estómago va a pagar las consecuencias. Entonces, esto ningún médico te va a decir que no. Todos los medicamentos cumplen un tiempo de vida y una factura a lo largo del tiempo, pero lo que sí es importante entender aquí es que la depuración de los conceptos es lo que al día de hoy va a traer una forma diferente de pensar, aún en la unidad médica. En la unidad médica se quitan el sombrero cuando ya no pueden y de repente llega alguien, se para o se posa frente a la cama y no voy a llamar de curación exclusivamente, pero sí ha habido datos documentados de aquí de los hospitales de la Ciudad de México, en donde muchas de las veces se ha curado una persona y el médico dice, pues no sé qué pasó, no sé qué hizo, no sé qué ocurrió, pero pues ya no tienes nada, Ok. ¿no? Entonces, en ese momento los médicos no saben qué hacer y lo dejan tal cual de largo de, pues si tú crees en eso, si tú quieres llevarlo a cabo, si tú lo entiendes así, adelante. Y otros que tajantemente te dicen, eso no existe y si no hay cura con esto, entonces tu vida ya está sentenciada. Ok, sí, que es algo curioso, ¿no? Que pasa mucho en nuestra cultura. Hablamos de malestar, hablamos de lo malo, del maligno y muchas cosas Okay. relacionadas a esta parte del mal. ¿Por qué crees tú que cuando una persona empieza a comprenderse, empieza a entenderse sobre todo este malestar, pues pareciera arte milagrosa, magia o lo que quieras llamar, Sí. empieza a sanar, empieza a curarse, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa ahí? Aquí viene o sea, dijera un youtuber famoso, ¿no? Aquí viene lo Yo chido, no lo dije, ¿no? yo no lo dije. Aquí viene lo chido. ¿Por qué? Porque cuando vamos entendiendo, o sea, la parte de limpieza, la parte de depuración, la parte de descontaminación, la llevan todas las culturas a lo largo de todo el globo. Todas, 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 todas. Y que al final del día son cosas que se ocupan en lo físico, son cosas que se ocupan en lo energético y son cosas, perdón, que se ocupan en lo espiritual. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de el bien y el mal, de estar enfermo y estar sano, o ver qué es lo que está ocurriendo con tu cuerpo, debemos de saber que tu cuerpo no, o sea, que tu ser no está exclusivamente basado en el cuerpo, en lo carnal. Hay tres, Ah, cuatro niveles hacia arriba, ajá, según el estudio y según las ok. propuestas. Y entonces es aquí en donde precisamente entra todo esto que te estoy diciendo, pero hay algo muy importante aquí. La psicología transcultural, la psicología transpersonal, la psicología intracultural no es algo que lleve 50 años de estudio, lleve 80 años de estudio. Lleva milenios, Ok. básicamente, de estudio y de comprobación de la misma. Hablamos de aquellos también pues titulados por muchos lugares como chamanes. O, Yo no lo dije. o sacerdotes o investigadores o Brujos. brujos o curanderos, ajá, que a lo largo de estos tiempos en todas las culturas siempre está. Y curiosamente lo que acabas de mencionar, se asiste a ellos cuando otros sitios ya no dieron más respuesta. Ujú. Cuando otros sitios te dijeron que ya no, eso se ha repetido. O sea, esto que pasa aquí en México ahorita, a nivel mundial, de que primero vamos con todos ellos y después dejamos al último a la parte energético-espiritual, pasa. Aquí en México, desafortunadamente, ocupamos siempre la parte de ir primero con un brujo a ir con otras situaciones.
Mis respetos para todos ustedes. Sin embargo, entre brujos sabrán precisamente que no todos tienen esa cualidad despierta. Por lo tanto, hablamos de charlatanes. Ok, entonces me hablas que no todos podemos ser brujos. No, todos podemos serlo, ¿sí? Ajá, pero para ello requieres una preparación. Y es que la brujería en sí misma no es algo que no exista o que sea mágica realmente. Lo que ocurre es que los conocimientos y los saberes ancestrales se han ido permeando, muy pocos han caído en la actualidad, y por eso es que muchos de aquellos estudiosos que se meten directamente a conocer las culturas se dan cuenta que ocupaban plantas para poder curar. ¿Y qué Ok. plantas ocupaban? Ah, pues tenemos el romero, tenemos varias cosas que pueden hacer esta efectualidad. Bueno, pero ¿qué quiere decir esta situación? Que entonces, al olvidar estos vestigios, lo primero que debemos de entender es que los sujetos no se curan por ir con el brujo, ¿sí? Se curan por encontrar algo de sí mismos en esa enfermedad, Ok. ¿sí? No estoy diciendo que todas las enfermedades, porque no tengo la forma de decirte con fundamentos de que haz A, B y C y entonces te curarás, porque la cuestión de la enfermedad tiene mucho que ver con tu preparación mental. Y ahí te va un dato importante que a lo mejor y ahí sí nos van a fundar un poquito. Pasamos por una época en la No, cual mano. se existió algo que se llama la pandemia. Está comprobado al día de hoy en los estudios que las personas que desafortunadamente perdieron la vida estaban llenas de miedo, estaban Ujú. llenas de contaminación emocional pensante. ¿Qué quiere decir? La gran mayoría pensaba cuando se sentía mal que ya se iba a morir. Y evidentemente, si tú en tu cabeza programas tu muerte, sí llegas a ello. Ok. Entonces, es un mundo totalmente diferente a lo que se cree, ¿no? Porque al final al cabo dices, bueno, vas con un brujo, te vas a Catemaco Ajá, y es el lugar de los brujos mayores y todo ello, ¿no? Pero se asocia mucho la brujería o la chamanería con algo negativo, es una correcto, connotación negativa. es correcto. Cuando, pues me decías que este estudio, pues viene desde hace pues, milenios, ¿no? Sí, Que precisamente ahí va la puntada que se avientan los de la UNAM, ¿no? Que dicen, no, que todo tiene que ser científico, comprobable, medible y todo ello, ¿no? mm, Pero hay una tesis doctoral que habla sobre toda la psicología y psicopatología prehispánica, claro, donde abordaba desde los mayas, los aztecas, todo el concepto de salud, de enfermedad mental y todo ello. sí. Entonces, ahí, para que se lo queden, ¿no? Y fue doctoral, para que no digan que nomás fue ahí abajo. Entonces, ¿tú crees que al final a cabo se puede sanar sin renunciar a nuestra identidad cultural o se tendría que renunciar para poder lidiar con esa enfermedad? Uy, esa es una pregunta muy grande, muy, muy, muy Pues grande. yo la Que... hice. Pero más bien te la voy a modificar un No, poquito. no, 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 no Te se la voy a vale modificar un poquito. porque esa no lo va a contestar. Más bien sería, para poder sanarte, deberías de obligadamente conocer tu cultura, Ok, porque tu cultura básicamente determinó el gran camino que llevaste para ese punto, ok. sí o sí. Entonces, en este punto, hay muchos psicólogos con bastantes estudios que llevan a cabo ciertas prácticas o pseudociencias, Ujú. casi lo plantean socialmente, Sí, claro. de constelaciones familiares, Ujú, de Reiki, ujú, de barras de Access, ujú. de numerología y muchas cosas, ¿no? Sí, Que al final a cabo dentro del esoterismo es muy sonado, muy famoso y todo ello, sí, ¿no? Me estás diciendo que sí hay un fundamento para todo ello, sí, sí porque lo hay. luego es cierto, ¿no? Las constelaciones familiares grandes de los principios, y si no ya me corregirán allá en casita y ya me fundarán, es el reconocimiento de la parte familiar hacia atrás Sí, para sanar al que está enfrente, ¿no? sí. A los de Entonces, enfrente y a los que bajan de él. el Así linaje, es, ¿no? así Como es. se le llama en las A constelaciones. sus descendientes. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué si es algo necesario? ¿Por qué se funa, se ataca, se teme tanto a esas prácticas? Ahí va.
Ahí va. Y aquí quien me quiera quemar, adelante. Es más, yo les pongo, Psicólogo Brandon yo les Sandoval pongo la Amargo. leña verde para que arda lento. La gran mayoría, al igual que los brujos que te mencioné hace un rato, Los rojos, o sí, sea. ojo acá, los brujos, tío. La gran mayoría de los brujos, al igual que estas terapias, no tienen realmente fundamentación o sustento. Ojo acá, los terapeutas que las Ok. practican, las terapias y la forma de sanar existe desde hace mucho tiempo. Al día de hoy llamamos barra de access, al día de hoy llamamos Reiki, al día de hoy llamamos, a prácticas que llevan muchísimo, pero muchísimo tiempo en vigor. El Kinam es una de ellas, que es una práctica muy, muy buena, que después platicaremos en algún momento de ella, pero lo que debemos de entender es esto. Yo no considero que no exista una forma real o adecuada o exclusivamente de sanar, pero sí existen muchos charlatanes allá afuera que se ofertan solamente por tomar un certificado, un estudio medianamente ahí, como exclusivamente sanadores a través de esa forma, ¿no? Ahora bien, hay otras personas que, por ejemplo, ya tienen los dotes activados o ya tienen las cualidades activadas de poder conectar mediante esas prácticas. Y entonces solamente basta con decodificar algo y entonces pasa la magia, por así decirlo. Sí es correcto, sin embargo, siempre lo voy a mencionar y hasta el día de hoy nunca me voy a quedar callado en torno a ello. Prepárate antes de decir que lo eres. Ponlo a prueba, compruébalo antes de decir que puedes hacerlo. Y también, si puedes hacerlo, ponlo en evaluación de que realmente funcione. ¿Por qué? Conejillos Porque de Indias, diría Pablo. literalmente conejillo de indias, no porque no se puede en la práctica psicológica, Ay, ¿no? si Pero, Watson lo pudo hacer. pero pues eran otros tiempos. Pero lo que sí te puedo decir es esto. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas van a lugares, por ejemplo, en malas prácticas de constelaciones familiares, dije tal cual, malas prácticas de constelaciones familiares y encuentran mucho, pero ¿para qué? Un buen terapeuta, cualquiera que este sea, es más, hasta un brujo, tal cual que se denomina él como brujo blanco, brujo negro, un brujo, Güero, no, caucásico. no va con el color de piel, Ah, ¿no? pero está Ah, bien. Hasta un brujo que se denomine a sí mismo brujo, sabrás cuando se preocupa realmente por el qué va a pasar después de que hayas asistido con él. ok. Eso es una base fundamental. Si tú vas con una persona que te dice que te va a quitar o que te va a curar y nada más te dice, haz esto y esto y esto y ahí nos vemos, ese es un charlatán. Ok. Entonces, entendiendo todo este mundo, ¿no? Porque al final al cabo, tú estás dentro, lo entiendes, lo comprendes y lo decodificas, como dices tú, Uh -huh. a tu entendimiento. Sí. Pero a los que nos están viendo, pues sí, te van a ver con la bandita, con los collares, con toda esta Ya. situación Sí. y te van a decir, pues este está loco, ¿no? Y sí. Pues sí, o sea, sí, sí, Y está sí. loco, pero se trata de que tú, tú nos des ese entendimiento. Uh -huh. Porque sí, mucha gente te va a decir, estás mal. Uh Tu -huh. estilo de vida está mal. Uh -huh. ¿Tú qué podrías decir a esa gente? Porque sí, se escucha muy padre, pero se Sí. escucha muy místico y se escucha Muy mágico. hasta cierto punto de que Fantástico, ¿no? te voy a ir a terapia y me vas a dar un churrito para volarme, ¿no? Ajá. Si es así, pasamos a consulta. Y si no, No. explícanos qué pasa con todo eso, cómo se trabaja. Uy, el cómo se trabaja dentro de las terapias energético-emocionales espirituales es un rubro independiente a la psicología transcultural. ¿Sí? O sea, digamos, es otro nivelcito, por así mencionarlo. Ese es otro Pero programa, es dice. otro programa. Así está con ¿Sí? varias preguntas que no quiere contestar. No, Así nos vamos a ir guardando póngale poco a F, poco. póngale F. Pero lo que te puedo decir es que lo que se hace es abordar, básicamente volverte como, yo lo quiero llamar así, no lo vas a encontrar en ningún otro libro de esta forma, pero yo lo quiero llamar así, volverte la cuna suficientemente adecuada, cómoda, segura, para que el ser hable, Ok. pero hable con todo lo que implica su lenguaje.
porque el lenguaje del ser humano, o sea, lo más grato que tenemos en la vida, lo más importante que tenemos en la vida, después de las manos, son el lenguaje. El lenguaje a través de la oralidad y obviamente las personas que carecen de la capacidad del habla, pues también se comunican con las manos. Por eso te dije que después de las manos es el habla. Ok. Por ejemplo, aquí nos dice Adrián que todo va referente a los tipos de ideas que se va presentando en cada sujeto. Ajá. Es decir, aparte de de una cultura, de las creencias, de las tradiciones y todo ello. Pero menciona que también pues hay ideas reales Uh-huh. e irreales, incluyen pues, dentro de esa cultura, ¿no? Parafraseándolo un poquito porque pues, está muy larguito tu mensaje, ¿no? ¿Qué pasa con esa persona que sí puede traer ideas irracionales o ideas muy racionales respecto a sus creencias? ¿Por qué? Porque cuando me toca llegar a atender a personas mayores, tienen ideas muy arraigadas. Uh-huh. Es decir, pues es que así se trata a una esposa o un esposo, ideas referentes a toda esta parte del curar, del empacho, del susto, de una limpia con el ramo, un huevo, un limón y todo ello, ¿no? Para quien está afuera, pues sí, te va a decir, pues eso no existe. Pero es una idea irreal, es una idea real, o cómo lo tomas tú desde ese punto. Porque sí, el ser humano es cambiante, la cultura es cambiante, pero ¿hasta dónde puede llegar a ser real y hasta dónde puede llegar a ser irreal? Uy, aquí hay algo muy Uy, importante. otra pregunta que no quiere No, contestar no, los no, todo muchachos. bien. Todo lo que ocurre para el ser humano en su pensamiento, solamente porque ha ocurrido en el pensamiento, es real. Ok. Todo. ¿A qué me refiero con esto? Si, por ejemplo, dices que me hiciste una pregunta con cuestiones de la conducta de una ama de casa que dice, así se trata al esposo. Si eso te está catapultando a un bienestar, ¿No se lo quitarías a pesar de que la cultura o la sociedad actual dijera que está mal? es que ahorita nos vamos a meter en un gran lío en decir que todo, básicamente al día de hoy, por una mala lectura, por un mal entendimiento y por una mala historia, se dice que está mal. Por ejemplo, en este punto de una mujer mayor, anciana, te dices que pues tú le tienes que lavar al esposo, le das de comer porque él se va a trabajar, tú eres la cuidadora de los hijos, en comparativa con un movimiento feminista Uh -huh, actual, te dirían, no, pues uh -huh, estás mal, tú mujer, uh -huh, y él pues, seguramente te está obligando. uh -huh. Pero si la mujer en cuestión es feliz y tiene un bienestar a través de esa acción, ¿quién tiene la última palabra? ¿Quién tiene la realidad? ¿Quién tiene la razón? Uy, la razón, ninguno. Úchalas. ¿Por qué? Porque no hay una razón absoluta para empezar. Y dos, lo que te mencionaba, si a esa mujer la catapulta para un bienestar real, Ajá. no hay que buscarle. Hemos tenido, tú lo sabrás, en consulta a múltiples personas que llegan y tú escuchas la historia y como persona convencional dirías, ah, esta persona se va a quejar de esto, tiene broncas con esta situación. Y escuchas y dices, no, pero con eso no hay tema. El problema es esto otro. Y Ok. dices, ah, a ver, espérate. Entonces, el que tú, por ejemplo, seas ama de casa, tú te hayas grabado tal cual, el ser ama de casa, el atiendas a tu esposo, y eso en verdad te catapulta a un bienestar que vamos a tener que definir qué sería bienestar, no tendríamos por qué meternos ahí los psicólogos. Y de hecho la gran mayoría tendría que evitarlo. Pero muchos psicólogos en esta cuestión del modernismo del pensamiento sí se meten, Sí. ¿sí? Y critican y juzgan. Y de hecho le dicen, no, mira, tú debes de empezar a educar al hombre para que entonces el hombre sepa que también puede lavar y puede planchar. Todos saben que lo puede hacer, pero esas reglas internas entre cada pareja ya es otro rollo. Sí, porque Pero, ajá, precisamente surgen diferentes perspectivas dentro de claro. diferentes enfoques psicológicos, ¿no? Desde un enfoque con una religión específica, me ha tocado ver psicólogos cristianos, psicólogos
de otras sí, religiones, Ujú. psicólogos con enfoque feminista o XY, Sí, ¿no? sí. Al final a cabo son subvariantes que van a reforzar, diríamos la psicología, la conducta eh, detonante, la Ujú. conducta que puede ser pues, hasta cierto punto desfavorable, Sí, o son psicólogos que te van a poder ayudar a entender esa conducta desde otro punto de vista. es correcto. Ok. Sí. ¿Por qué lo pregunto? Porque es cierto, si yo Diego Hernández, con una educación tal vez católica, voy Ujú. con un psicólogo cristiano, ¿va a afectar algo? ¿O simplemente me ayudaría con el tema que yo presento? ¿No? Porque al final a cabo es cierto, mucha de la gente que nos está viendo va a buscar un psicólogo. He visto tantos comentarios en redes sociales, busco con psicólogo, que sea amable, que sea esto, y pareciera que estamos poniendo unas ciertas características Ujú. al psicólogo, ¿no? Que sea esto, esto y esto y esto. Y no solamente con una parte profesional, Ujú. sino de sea amable, sea sensible, tenga inclinación a tal, Sí. tenga ta, y pareciera que estoy buscando a alguien que me diga, Que estás ah, en lo estás correcto en y tú en lo que sí, correcto. sí. Entonces, esa práctica, ¿qué tanto va a ayudar? Uy, mira, considero más bien que no es que se tenga que buscar a un psicólogo con ciertas cualidades o ciertas situaciones. Considero que debes de encontrar a un psicólogo profesional que esté capacitado e informado, ajá, en muchos sentidos. Por eso ahorita dejo tal cual la invitación a todos los psicólogos que tengan la práctica clínica, que se favorezcan en torno a ello. Lee muchísimo para que no cometas los tropiezos de allá afuera que muchas personas cometen. No estoy diciendo que nosotros somos los plus ultra y que todo está perfecto, no, tenemos Claro, ganar errores, dinero. pero evitamos, hacemos, yo sé porque hemos tenido una vida juntos en torno a la práctica psicológica, porque yo sé precisamente que lo que menos hacemos es encasillar al paciente o a la persona que nos visita para que se sienta juzgado o decirle eso está mal, eso está bien, o sea, no es tu chamba, pero sí es tu chamba saber o limpiar conceptos. Ok, A ver, machismo es esto se ve así, 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 pero sin caer en los movimientos temporales de la contracultura que existen. Y eso va directamente para la gran mayoría de movimientos que defienden a segmentos vulnerables o que se muestran como vulnerabilidades ok. al día de hoy. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú como psicólogo vas a inclinarte por una cuestión, vamos a llamarlo así, a la no homofobia, ajá, infórmate de dónde nace la homofobia, infórmate de qué es y de qué sí es, para que entonces no todo sea a partir del movimiento homofóbico, 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 homofóbico. Es un concepto solamente, es Ok. un ejemplo nada más. Que es básicamente, como profesor universitario, de repente te llegan muchas ideas peculiares por parte de los alumnos, ¿no? Que precisamente tocábamos esta parte de la homofobia, decir, pues todo lo que conlleva el desconocimiento de la Así palabra, es. todo lo que lleva el desconocimiento de la teoría, y empiezan a hacerse un merequetengue de ideas y de repente no llegan a ningún lado más que a su razón propia. Así es. Es que yo creo que es así y tiene que ser así, ¿no? Sabiendo que, pues sí, nuestras teorías no son tan viejas como otras de otras ramas profesionales, pero sí te llevan a un punto de entendimiento del ser humano, Uh -huh. ¿no? Sabiendo que grandes teorías de tercera, cuarta generación surgen de las primeras, ¿no? Hablamos del conductismo, hablamos del psicoanálisis, hablamos del humanista, hablamos de teorías que cimentaron gran parte de toda nuestra situación, ¿no? Sí. ¿Qué pasa aquí con el psicólogo transcultural? Que, pues sí, es cierto, no es una rama que se estudió hace un mes,
hace algunos años, sino Sí. es una rama que existe desde nuestras culturas prehispánicas, mesopotámicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que la psicología transcultural va a venir a quitar a las terapias tradicionales, a esas teorías pues, que ya se cimentaron en cierto punto, o va a ser un complemento para tu práctica profesional? Exacto, más bien yo siento que si somos inteligentes, si somos pensantes realmente, lo que vamos a hacer es complementar la práctica. Ok. Básicamente como si fuese un antivirus, ¿no? La, la, Se base, actualiza. la base de datos ha sido así, sí, sí. ¿Sale? Los datos se tienen que actualizar, pero actualizar no en torno a priorizar y a cegadamente, sin comprensión del concepto, a aceptar conceptos nuevos y ponerlos ahora como base fundamental de la terapia. ¿Por qué te dije eso ahorita? Porque al inicio del video te comenté que es lo que más, en donde yo más encajaba, Ok. como psicólogo transcultural. ¿Por qué? Porque en esencia deberíamos de entender que la palabra psicólogo, tal cual, debería, sin equivocarme, ser sinónimo de escucha profunda. Y la escucha profunda, lo primero que debes de comprender entre ello es que escuchas al ser desde su propia perspectiva de ser, para que entonces, ahora sí, con los entendimientos que tienes tú de la vida, con los entendimientos que tienes tú de tu propio ser, puedas potencializarlo y sacarlo de una situación conflictiva para ese ser. Ok. No meterlo más, porque comúnmente es lo que pasa allá afuera con esas prácticas, por ejemplo, de la primera y la segunda generación. Pareciera como una encrucijada en donde algunos terapeutas, no todos, la gran mayoría de los profesionales que llevan a cabo tanto conductistas, neoconductistas, cognitivo-conductual, psicoanálisis, humanismo y demás, que lo llevan bien, hacen su limpieza como debe de ser. Pero los que no, pareciera que lo que intentamos hacer es meter en un laberinto sin salida al paciente para que, bueno, ya quitamos esto, ahora sigue esto, ahora sigue esto, y la verdad es que no es así. Ok. ¿Sí? Se busca la dolencia real, ajá, y se trabaja con la dolencia real, con el sufrimiento real, qué es lo que le está dañando en este momento al ser. Y entonces, con la práctica que mencionas de la cuestión de la psicoterapia transcultural, evidentemente será tu herramienta a llevar a cabo, como quizás lo quieres entender así, como tu marco conceptual, ¿me entiendes? Ok. O sea, llega el paciente, es tu investigación y tu marco conceptual es su cultura con la que ese paciente camina, que no es lo mismo a decir, ok, vive en México, por lo tanto, entonces, Es mexicano. es mexicano y entonces es machista, es misógino, es... No, Ok. no, 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 no. No, porque la verdad es que no. Cada vez más gracias al Dios que quieran y a la deidad que quieran, se está más y más depurando el concepto del propio hombre mexicano. Te invito a que ahí leas allá en casita investigaciones también por parte de la UNAM que vienen de la mano de la psicología transcultural, precisamente en torno a las nuevas masculinidades mexicanas, no las que se hicieron en España, porque en España es otro país, otra cultura y otra forma de pensar. Pero hablando en torno a esto, ya para llegar a una conclusión de lo que me preguntaste, considero que como marco conceptual, contextual, forzosamente debes de entender a quién estás atendiendo enfrente. Ok. Pero bajo su línea ancestral. Perfecto, porque es cierto lo que comentas. Cuando nosotros hablamos de otros países, y no es por hacer menos o O más, enaltecer, claro. ¿no? Hablamos de culturas totalmente diferentes. Hoy actualmente he visto eh, que la parte espiritual, la parte holística, la parte natural ha tenido un auge enorme, ¿no? Incluso como, como administrador, como personas que me dedico a vender empresas, una de las grandes variantes es el contacto con la naturaleza. Desde si vas a tener un producto que sea biodegradable, que sea Paz y bien, ¿no? Con la ajá, naturaleza. natural friendly, Sí, ¿no? sí. En ese punto, ¿no? Han salido diferentes centros,
me he dado cuenta que pues sí, el uso de sustancias, llámese, a ver si no me tumba la transmisión, llámese peyote, llámese honguitos, llámese cambó, el sapo y todo ello, y por no mencionar otras sustancias, ha estado constantemente en boca de muchos jóvenes, adultos jóvenes, y creo que en esa parte ha causado un malestar en lugar de un bienestar a consideración de lo que tú me digas. ¿Qué pasa ahí, no? Porque sí es padre pues, practicar yoga, ir a abrazar un árbol, subir Sí, cerros, sí. poner inciensos y todo ello. Pero cuando hablamos de una cuestión del uso de una sustancia psicotrópica, como le quieras llamar, ¿qué, qué beneficios, qué contradicciones, qué peligros puede llevar a cabo esa terapia, ¿no? Si así la podemos llamar. Uy, va, contradicciones todas. Por completo, Chúchalas. la persona que tienes aquí enfrente se opone directamente a que un ser humano, no voy a decir convencional, pero que sí es ajeno a su propio entendimiento, ingiera algún tipo de sustancias nada más así porque sí. Y este mensaje va directamente para todos aquellos sujetos que nos vean y seas propietario o seas persona que se alquila para ello o que se presta para ello o que busca la sanidad a través de temazcales ceremoniales y todo este boom que se volvió desde hace 2025, 24 para la fecha. A ver, gente allá afuera. No, las cosas no son así. Las cosas no se hacen así y nunca fueron así, ni en el México prehispánico, ni en el México antiguo, ni en ninguna cultura se ha llevado de esa forma, como la estamos llevando popularmente aquí en los alrededores. Ojo acá, si tú eres una persona que estás buscando tu encuentro, yo siempre lo voy a decir, vete por la libre antes de pagar cuota, Ah, yo ¿sí? pensaba que la película. No, vete por la libre antes de pagar una cuota o el camino de cuota. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que pagues en la ingesta de una planta de poder, aviéntate un clavado tú solito. Ve lo que tú encuentras tú solito. Las plantas de poder van a hurgar en ti y van a sacar la información que tú tienes, que tú posees, de una forma más sencilla, por así decirlo. Pero no son las plantas las que están haciendo la chamba. Eres tú. Ok. La bronca que pasa comúnmente, y no me dejarás mentir, nos llegan, no diario, pero sí nos llegan mínimo unos 3 4 es más, hasta 10 casos en 6 meses de personas que fueron a un temazcal ceremonial y te dicen, es que vi, y es que sentí, y es que bla, 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 y llego todo bombardeado y abierto, porque aparte te dicen los guías, algunos temazcaleros, mis respetos a todos los que sí lo hacen bien, a los que no, No. jódanse, la verdad es que váyanse muy lejos porque estás abriendo una persona y la estás dejando así. Ajá. ¿Qué pasa? Llegan, encuentran todo eso y ¿para qué? O sea, no hay un acompañamiento terapéutico sanador que te diga, haz esto y entonces, ya que hagas esto y descubras esto, le vamos a dar simbología y entendimiento profesional. No, únicamente págame a mí tus 300, tus 1700, tus 1800, ajá, y te doy nuestro servicio de temazcal ceremonial, ¿no? Y va a haber canto, medicina y todo eso. Sí, cabrón, pero encárgate del ser cuando ya lo abriste, porque de eso se trata. Allá, a todos los temazcaleros que nos están escuchando y que haces una mala práctica, por favor, profesionalízate. ¿Por qué te digo esto? Porque muchos de ellos es, ¿ya me pagaste? Sí, ¿ya la bebiste? Sí, estuvo bien fuerte, ¿va? Sí, llégale. Y ya, no me van a dejar mentir. Y gente, allá, gente bonita allá afuera que ha ido a temazcales, estoy seguro que coincide con lo que le estoy diciendo. Si yo, ya fuiste a un temazcal profesional realmente, o mejor dicho, sanador real, sabrás que te prepararon un mes antes con no solamente una dieta, hablaron contigo, te prepararon después de haber recibido los mensajes que viste para darles una simbología entendible para ti. Esa es la chamba del temazcalero, no solamente es agarrar y ¡fua! Ahí te va. No, ¿sí? Y algunos, benditos todos ustedes, ellos,
sí se dedican a esto y qué bueno que lo estén haciendo, porque tú te das cuenta perfectamente. Y de hecho son de estos ahora nuevos temazcales que están diciendo, ¿no sabes qué? No siempre es el camino, el camino rojo del guerrero, que es el fin último del temazcal. No, un tema spa. No hacemos ceremonia, te relajas, pongo hierbitas que van a hacer que te limpies y demás. Y entonces, ya si tú quieres vivir otra experiencia, ahora sí, platicamos. Ojo, no todas las personas, no es que sean dignas o no, pero no todas las personas tienen que pisar un temazcal antes de conocerse por la vía libre. Por la regia, ¿no? Exactamente. Entonces, ya para concluir, ya estamos llegando al Ah, final. si Porque apenas iba luego, lo bueno, apenas estaba lo buenísimo. no, porque luego te empiezas a exaltar y atacar a la gente y eso, No, no ¿no? los ataco, solamente háganlo Solo digo que bien. no lo hagan así, ¿no? Y está padre porque al final al cabo son temas que muchos jóvenes pues no lo preguntan con un padre, no lo preguntan con un docente y simplemente se van por la vía regia, ¿no? Por la vía rápida, por autopista de lujo. Y llegan los jóvenes en consumo de sustancia Claro. que pues al final acabó encontraron una información, si así lo quieres ver, un algo en el consumo, pues que los fue consumiendo poco a poco, ¿no? Y son muchos jóvenes actualmente, pues que se da, ¿no? No va a ser un mito, no es algo que no pase en nuestra sociedad, es algo que pasa mucho. Pero pues al final a cabo es necesario que la gente conozca, que la gente sepa de todo ello, ¿no? Precisamente por este segmento, de decir, vamos a invitar a diferentes personas, profesiones, ocupaciones, experiencias, para que darle ese enriquecimiento, ¿no? Así es. Ahora, en tu experiencia, Brandon, Ok. ya no hablamos de lo que dice la teoría, de lo que dice la ciencia, de lo que dice la gente. Sí. Hablamos de tu experiencia. Ok. ¿Por qué la terapia no debe separar a la persona de su historia personal? Mm, ¿O crees que sí necesitas separarlo? sí. Porque muchas veces me han llegado pacientes, gente que al final acabo entablo conversaciones y me dice, es que mi psicólogo me dijo, ya olvídalo, eso ya está en tu pasado. Ujú. Ya déjalo, ya pasó hace muchos años. ¿Por qué te duele si pues eso ya pasó? Dale el perdón, olvida, Cierra ciclos. cambie, cierra ciclos, Ujú. cerrón y cuenta nueva, y muchas palabras que desde mi punto de vista, pues tal vez minimizan ese dolor, minimizan o desvalorizan la situación cuando no lo están viviendo o no lo vivieron. ¿Tú crees que es necesario quitar esa historia para la persona o se tiene que mantener? Más bien, se tiene que conocer la historia, presentársela y que entonces el sujeto, a partir de que tú se la narras, comprenda y sepa él solito decidir con qué sí se queda y con qué no. Pero no es lo mismo a olvidar. No, nada se olvida, nada. O sea, todo lo que, o sea, estaría padrísimo tener un botón de eliminar y entonces todo eso que viví Aquí lo se tengo. borra Hay un y botecito de hay un basura. botón de basura y se va para siempre. No, porque eso que presentó tu vida a partir del nacimiento, no, a partir del nacimiento de 3 generaciones arriba, te pusieron en el punto en el que estás hoy. Ok. Por lo tanto, no lo puedes olvidar. Pero sí considero también, y hay que mencionarlo, todas las terapias que se dediquen a la parte de salud mental, salud energético, físico, emocional, energético, emocional, espiritual, deben, tal cual, tatuarse en la frente que cada paciente es un saco hecho a la medida. Ok. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedes agarrar y decir, todas mis sesiones van a repetir la misma fórmula, porque es la fórmula que funciona para todos. No es así. Otro punto importante es decir lo siguiente. Si tú eres un psicólogo que te dice primero A, B y C y luego D,
está bien para cierto segmento de población que necesita tal cual un manual o una guía, pero hay otros pacientes que no. Hay otros pacientes que les gusta jugar con su libre albedrío, que entienden esta situación de decir, a ver si le busco por acá qué pasa, a ver si acá. Lo único que te puedo decir para concluir en este momento esa pregunta es, vuelve a tu paciente, no importa qué enfoque tengas, no importa hacia dónde apuntes, vuelve a tu paciente responsable de sí mismo. Okay. ¿Qué quiere decir? Soy responsable de mis emociones, por lo tanto, si yo me quiero enojar, me voy a enojar, pero voy después a enmendar lo que hice en mi estado enojado. Yo no me enojé, me hicieron enojar. Yo voy a llorar, pero también me voy a ser responsable del por qué me causa tanto llanto ciertos temas. ¿Por qué cada vez que me acuerdo de mi difunto esposo no puedo parar de llorar? No, pues sí se puede, pero debes de comprender el por qué. Precisamente tu forma de salir del tema es el llanto, pero eso se comprende con el paciente face to face directamente. No se puede hacer como un manual establecido para decir, haz esto, luego esto, luego esto, y entonces se superó, entonces se acabó el malestar, entonces se curó. Perfecto. Entonces, Brandon, ya estamos llegando al final. Que no. Como todo, tiene que terminar en un punto. Mira, nos ¿no? vamos a alargar a 1 hora y media. ¿Qué te parece? No, bueno, no. está bien. Hay cosas que se tienen que hacer. hacer. Hay muchos temas que vamos a dejar para una siguiente invitación. No es un ya hasta aquí, pero sí creo que es un tema que se tiene que tratar, ¿no? Es un tema que aporta, que ayuda, que va a enriquecer a todas las personas que lo vean, pero sí es un tema que hay que dedicarle su tiempo, es un Sí. tema que hay que dedicarle cierta conciencia, ¿no? Tú lo decías. Está bien sentir lo que tú quieras, pero hazte responsable de ello. Decir, ¿quieres llorar? Llora. ¿Pero por qué? Dale un porqué a las cosas sin llegar a una cuestión ansiosa, neurótica, como la quieras ver, porque al final a cabo, pues es tu entendimiento de tu propio ser. Claro. Pero pues estamos llegando al fin. Ya estamos llegando ahora sí a la recta final. ¿Algo que quieras comentar, Brandon, como consejo a nuestro público, a nuestras personas que nos van a estar viendo? Algo que tú quieras decir para representar esta rama, esta práctica. Va. Sigue siendo incrédulo, compruébalo todo, estudia todo, lee de todo, conócete, entiéndete, estúdiate, para que entonces después de todo ese show puedas decirme que sí y que no para ti. Ok, perfecto. Directamente. Perfecto, Brandon. Entonces, estuve con Brandon Sandoval La Marca, algún número de contacto por si quieren llamarte para agendar alguna sesión, alguna terapia, algo místico, si así lo quieres llamar. Pues para conocernos, mejor lo diríamos así. Sí, hay un número telefónico, el 5521 49 11 06. 5521 49 11 06. Ahí estamos al pendiente. Y ¿Tipo de atención que brindas? Tipo de atención que brindo, psicológica, transcultural, y tenemos ya ahí subtipos, digámoslo así, de la misma práctica, que tiene que ver con el sacar la parte de la psicología autóctona mexicana. Ok, y me voy a aventar un apuntado, aunque no quiera Brandon. Menciona que nos viste en este programa de Psicólogo A y vamos a tener grandes descuentos para ti. Aunque no quiera, pues ahí le dices el código de la transmisión. Ajá. Entonces, ¿qué por ciento les puedes dar como código? ¿Qué te parece que no sea un porcentaje? ¿Qué te parece que mejor la primera gratis, dígale. sea un conocimiento sin costo alguno? Perfecto, ya escucharon. La primera sesión alguno. Gratis, gracias a de Psicólogo A. Ríe, aprende y repite. Okay. Muchísimas gracias, bienvenidos y nos vemos en próximas ediciones. Bye bye.